Buenos días. Estoy muy gozoso nuevamente de que estemos juntos como familia de fe. Y quiero invitarles a usar sus Biblias. ¿Todos tienen Biblia? Quisiera ver las Biblias en sus manos en este momento. Levanten sus Biblias arriba, por favor. Todos, déjenla arriba levantada. Quiero verlas. Los que no tengan Biblia, muy bien, pueden bajar sus manos. Todo se ve muy hermoso. Un bosque de brazos con Biblias. Y vamos a buscar en Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 16. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 16. Mientras ustedes buscan, yo quiero decirle que Hebreo nos está enseñando desde algunas semanas atrás todo lo que tiene que ver con la supremacía de Jesucristo. Y hay varios temas donde vemos que Jesús es supremo sobre muchos aspectos en la vida del mundo, del universo, en la vida de cada uno de nosotros. Es el supremo salvador de nuestras vidas. Es el supremo mediador entre Dios y nosotros. Y también es el supremo hacedor del reposo. Y Él nos invita a entrar en ese reposo. Un reposo para su pueblo hoy. Un reposo. En el capítulo 4, versículos 1 al 6 dice: por eso tenemos a Dios mientras tengamos todavía promesa en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás. Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Pero los que creíamos hemos entrado en el reposo conforme a lo que Él dijo. Por eso, en mi furor juré, no entrarán en mi reposo, aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. En cierto lugar se dice así del séptimo día: Dios reposó de todas las obras en el séptimo día. Y una vez más dice: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, vuelve a determinarse un día, hoy, al decir después de tanto tiempo, por medio de David: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. He leído hasta el versículo 7. Me detengo aquí solamente para poder recordarles que cuando habla de aquellos, de los otros que no pudieron lograrlo, se está refiriendo al pueblo de Israel. Se está refiriendo al pueblo judío, quienes no pusieron su confianza en el Mesías, quienes no pusieron su confianza en Jesús. Y como para recordar un poco los mensajes pasados, globalmente podríamos decir así, a vuelo rasante, de que estos cristianos a los cuales se les está escribiendo por medio de este libro que se titula A los Hebreos, eran cristianos que habían salido del judaísmo, pero que todavía tenían sus costumbres, sus tradiciones, y creían en muchas de las cosas que todavía traían arraigada por la ley. Sigo leyendo. Si Josué les hubiera dado reposo, no habría hablado después de otro día. De modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Hago paréntesis aquí y agrego yo: nosotros, el pueblo de Dios. Porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron.
La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Tu palabra, Señor, es bendita y eficaz. Y gracias por dárnoslas en esta mañana. Que tu palabra agregue bendición a nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo entramos en el reposo? Fue la pregunta que quedó de la semana pasada. ¿Cómo vamos a entrar en el reposo? ¿Qué tenemos que hacer? Claramente desde Hebreos capítulo 3, versículo 19, versículo 3 al 19 y el capítulo 4, en el versículo 3, la primera parte, nos dice que la clave para entrar en el reposo del Señor es fe. Es fe, única y exclusivamente fe. Creencia en la promesa de Dios. Escuchen esto. Creencia en las promesas de Dios. Pero esto requiere mayor explicación o se va a volver muy abstracto y muy práctico. Yo creo. Y de hecho, si preguntara yo, ¿quiénes creen en las promesas de Dios? Todos creen en las promesas de Dios. Y todos van a decir, yo creo en las promesas de Dios. Y cuando yo te hable de promesas que tú no quisieras, que tú por tu parte no quisieras tener, no quisieras vivirlas, no quisieras que Dios te diera esas promesas, las vas a tener. Cuando dice, por mi causa, todos serán perseguidos. Empezando en el capítulo 4, versículo 10, se nos dan 3 caminos específicos para expresar la fe para entrar en el reposo del Señor. En primer lugar, en el capítulo 10, en el versículo 10 del capítulo 4 dice que cesan de sus trabajos. Cesan de sus trabajos. Dice el capítulo 4, el capítulo 4, versículo 10, porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Cesan de sus trabajos, cesan de sus obras. Esto es muy interesante. Esto es muy importante. Cesar del trabajo, cesar de las obras. Este es el tema que el autor va a desarrollar más tarde en esta carta. Y más adelante vamos a hablar de ese tema con mucha puntualidad. Y significa, hermanos y hermanas, amigos presentes, dejar de confiar en tus buenas obras. Dejar de confiar en tus buenas obras para obtener entonces así la aceptación de Dios. No creas que porque haces cosas buenas, Dios te acepta. No, hermano, no, amigo. No nos acepta Dios por hacer cosas buenas. Esto no quiere decir que entonces para qué hacer cosas buenas, mejor hacemos las malas, porque de todas maneras Dios no va a aceptar mis obras. No, tampoco esa es la respuesta, pero esa es la realidad. En otros lugares el autor denomina, en esta carta, en otros lugares el autor denomina nuestras obras como obras muertas. Obras muertas. Te subes a cantar aquí, cantas, son obras bonitas, ¿verdad? Pero son muertas. Tú estás alabando a Dios, estás glorificando a Dios, quieres darle a Dios toda la gloria por medio de algún trabajo o alguna actividad que haces y desarrollas en la iglesia, en el reino de los cielos. Pero son obras tuyas, que las tienes que hacer, las tenemos que hacer,
Pero esto no define en lo absoluto mi salvación, ni mi aceptación ante los ojos de Jesús. A cambio, se debe confiar en las obras que Jesucristo sí terminó. Las obras de Jesucristo para hacerte aceptable delante de Dios. Obras de Jesucristo para hacerte aceptable delante de Dios. Vamos a desglosar un poquito esto porque podría entrar en confusión el hecho de las obras y podría darse un antagonismo en cuanto a lo que son las obras por la fe y la fe por las obras. En primer lugar, las obras, las buenas noticias, es que necesitamos hacer esto una sola vez. Necesitamos hacer esto una sola vez. O sea, confiar en Jesús. Nosotros necesitamos confiar en Jesús para nuestra salvación una sola vez. No tienes que estar confiando en Jesús para tu salvación todos los días. No tienes que estar confiando en Jesús para tu salvación todos los años de tu vida. Tú confiaste en Jesús para tu salvación una sola vez y eso es suficiente. Has recibido en un momento de tu vida, cuando tú decidiste aceptar a Jesús en tu vida y en tu corazón, has decidido recibir la permanente aceptación de Dios. La permanente aceptación de Dios. Quiero hacer un alto. Creo que el bosquejo que está no corresponde. Ok, entonces olvídenlo. Sabemos que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2 versículo 16. Entonces presten total atención al mensaje, ¿no? Y olvidémonos de nada. Por favor, solamente pon ahí el topper del principio, ¿ok? Exactamente. Pero las notas ahí también. Ahí sí están las notas bien. Dejamos las notas allí, aunque tenemos que editar el video, ¿ok? Ok, vamos a dejar las notas pues. Ahí están, sí, exactamente. Muy bien. Ustedes podrían de repente, si tienen una hoja en blanco por allí o cualquier otra cosa, ir anotando. Muy bien, vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 16, en esto de que la buena noticia que necesitamos de hacer esto, de confiar en la fe, es una sola vez para recibir la permanente aceptación de Dios. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por las obras por la fe, por la fe. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado, dice la Biblia. Las obras de la ley, las obras, aunque sean las de la ley de Moisés, no nos van a justificar. Usted no será justificado por venir a la iglesia cada 7 días. Venir y congregarse con la iglesia cada 7 días. No va a ser justificado por eso, aunque usted debe venir. Usted no va a ser justificado porque usted se congrega una vez a la semana en un grupo pequeño. Pero debe congregarse en un grupo pequeño para crecer. Hay muchas cosas por las cuales nunca seremos justificados, pero tenemos que hacerlas para la gloria de Dios. Muchos de nosotros hemos experimentado este paso de confiar en las obras de Jesús y no en las obras de la ley. Y esto es lo que muchos denominan hacerse cristianos. Esto es lo que muchos denominan hacerse cristiano. Me hice cristiano. Okay, es un término que no debemos usar. Yo no me hago cristiano. Jesucristo me salva, es otra cosa. Muchos de nosotros, como dije anteriormente, estamos experimentando esto. Y cuando experimentamos esto, experimentamos un sentido de alivio, un regocijo, ¿o no? Cuando dimos ese paso. Soy salvo. Ya no me voy a quemar en el infierno. Eso es lo primero que pienso.
Lo primero que pienso es eso, y sin embargo, cuando la muerte se acerca a mí, tiemblo. No me quiero morir. La pesada carga que siempre estaba presente, ahora se hizo cortica. Ahora ya el peso de esa carga es insignificante, es parcial. Ya no me afecta. Porque fue reemplazada por la relajante confianza de la obra de Jesucristo y no de la mía. Ahora puedo pensar con más comodidad, puedo sentirme más relajado, espiritualmente me puedo sentir cómodo, quizás no totalmente porque todavía estoy unido al pecado, pero aún así estoy incompleto. Cristo hizo lo que nosotros nunca pudiéramos haber hecho. Cristo hizo lo que nosotros hubiésemos tenido que hacer por nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús que era lo que nosotros teníamos que hacer por nosotros? Nos hizo entrar en su reposo. Nos hizo entrar en su reposo. Nos hizo entrar en el reposo de Dios. La obra de Cristo es completa. Por eso, por Él podemos entrar al reposo y no por nosotros. Cuando usted llega a su casa cansado del trabajo, si ya ha comido o no ha comido, come y luego entra a su habitación y ve su cama y se lanza a echar una siesta. Yo lo hago y descanso 1 hora. Ahí estoy. Mi esposa cierra la puerta del cuarto para que mis ronquidos no salgan a la sala. Pero ahí estoy, reposando. Cuando pasa la hora, ay, me cuesta levantarme de aquello, quisiera seguir reposando. Fue incompleto. Ahora tengo que esperar la noche. Y si dormí mucho, la noche se me va a hacer más larga porque me voy a tener que dormir más tarde. Es incompleto. Y el reposo se borra de mi vida. Porque es incompleto. Todo reposo cuando es incompleto se borra de la vida. Y si tu reposo no es completo en Dios, se borrará de tu vida. Pero la palabra borrar aquí tiene un significado especial. Ese significado tiene que ver como con una niebla. O sea, se pone detrás de una neblina. O sea, el reposo está allí. Lo que pasa es que tú no lo estás viendo, no lo aprovechas, no disfrutas de él como es debido. Hay obstáculos y los obstáculos van a aparecer. Y estos obstáculos parecieran bloquear tu provisión o la provisión que Dios te da para tu vida. Pero tenemos que confiar en Él. Y a no ser que confiemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, perdemos la oportunidad de disfrutar del reposo en el cual el Señor nos ha puesto. Es ahora yo llego a mi casa cansado. Me siento a la mesa, como algo, voy al cuarto y me dice mi hermana, hay que cambiar el tubo del toilet que está goteando. Ya no hay reposo. ¿Me explico? O sea, cuando llego, veo que hay otras cosas que hacer que son muy importantes y ya no hay reposo. Se acabó. Pierdo el reposo. Pero ahí está la cama, ahí está la habitación, ahí están mis ronquidos que no salen ahora, pero ahí está todo, está el reposo. Así mismo, hermano, el Señor te ha dado un reposo, ahí está el reposo, pálpalo, míralo, créelo, entra en Él, con fe, con confianza. Por ahí escuchen amén. Pero ahora abróchese el cinturón. Procuremos, dice el versículo 11, pues entrar en ese reposo para que nadie
siga el ejemplo de los que desobedecieron. Y aquí entra la segunda palabra, el segundo término, la desobediencia. A primera vista, hermanos míos, todo lo que yo he dicho parece que fuera un tanto contradictorio. A primera vista. El versículo 10 dice: porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Yo supuestamente debo entonces confiar en mis obras. Supuestamente entonces, así como Dios tuvo sus obras y entró en el reposo, yo debo confiar en mis obras para entrar en el reposo. La idea acá es que las obras no van a desaparecer. El trabajo no va a desaparecer aunque estés en el reposo. ¿Por qué yo debo ser diligente, como dice la Biblia, para poder entrar en el reposo de Dios? Como les dije anteriormente, no se trata de tener una aceptación de Dios. Esta diligencia, hermanos míos, es la confianza que Cristo me da en su provisión para poder entrar. ¿Qué es la provisión que Cristo me da? ¿Cómo yo identifico la provisión que Cristo me da para expresar mi confianza en Él? Es sabiendo que hay siempre algo que hacer, estando en el reposo. Si yo pienso que estar en el reposo ya hizo todo lo que yo tenía que hacer, estoy equivocado. Sí, el reposo es para salvación, pero hay otras cosas más que en el reposo se deben hacer. En primer lugar, mantener la confianza en Jesús. No deslices. En el versículo 14 dice de la siguiente manera: por lo tanto, ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Retengamos nuestra profesión de fe. Usted no puede retener algo si no lo tiene en sus manos. Usted no puede retener algo si no hay un documento que dice que eso pertenece a usted, aunque eso esté en otro lugar. Tu salvación está en los cielos. Pero hay un documento firmado con sangre en el Calvario que dice que es tuyo esa propiedad. Si tú mantienes tu confesión de fe, si la palabra dicha por aquellos que te expresaron el evangelio, la mantienes en tu corazón, tú estás en el reposo. Eso es lo primero. Dice el versículo 12 y 13: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas ante los ojos de aquel al que tienes que rendir cuenta. Este pasaje es terrorífico. Cuando tú lo lees, tú estás leyendo aquí algo. Nos dice que Dios ve cada cosa que se puede, que estamos haciendo nosotros. No importa lo escondido que podamos estar, todo lo ve el Señor. Todas nuestras obras, discierne todos nuestros pensamientos, discierne todo lo que está en nuestros corazones. Otros hermanos, otras personas no perciben mucho de lo que nosotros hacemos. No perciben nuestros pensamientos, no perciben nuestros motivos ni de felicidad ni de tristeza. Podemos guardarlos. No perciben lo bueno que puedo yo sentir hacia los demás. No se percibe nada, pero Dios sí puede ver todas estas cosas. ¿Qué tiene que ver esto?
que la profesión de fe en Jesús y en creer en Cristo tiene que ver con el hecho de las obras también que ahora hacemos dentro del reposo. El reposo tiene sus obras. No hay obras para entrar en el reposo. La obra la pagó Jesús. Dios nos invita, pero cuando estamos dentro del reposo, entonces hay cosas, hay obras que son muy importantes. Es allí cuando entonces nosotros tenemos que mirar nuestras vidas con mucha delicadeza, por dos razones. Una, porque Dios está viendo todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo discierne el Señor, aunque los de nuestro alrededor no lo vean. Y en segundo lugar, porque con mi actitud yo desmiento al Señor, le quito toda su gloria. Porque pienso que si yo hago cosas que nadie ve, Dios es bueno siempre y me va a perdonar. Y no es así. Mi papá decía, Dios es Dios y mata gente. O sea, para simbolizar el hecho de que aquel Dios del Antiguo Testamento, aquel Dios fuerte, celoso, que iba a la batalla con su pueblo y la gente y sus enemigos quedaban aniquilados, es el mismo Dios que está ahora. No hemos cambiado de Dios y Dios no se muda, es el mismo Dios, pero que ahora nos tiene en su reposo. Aquellos a los cuales Él guiaba en la batalla no entraron en su reposo, pero ahora nosotros que estamos en su reposo tenemos al mismo Dios, y su ira y su castigo y su disciplina es la misma ira, el mismo castigo y la misma disciplina de todo el tiempo. Dios no cambia. Y cuando estemos en el cielo estaremos frente al Dios del Antiguo Testamento. Por eso es terrorífico el mensaje que nos da Dios en este pasaje del versículo 12 y 13 del capítulo 4. Subrayen eso en su Biblia. Subrayen. Nada está escondido para Él. Él evalúa cada uno de nuestros pensamientos, cada intención de nuestro corazón. Y al comenzar a exponernos en su palabra, especialmente con sus imprevistos morales, la ley, todas aquellas cosas, Él sigue mirándonos fijamente. Nos advierte y nos vigila. Como cristianos, como sus hijos. Eso ocurre solamente dentro de la justicia divina, única y exclusivamente. La moral de nosotros es la moral de Dios, porque Dios es un Dios moral. Y empieza a revelarse en nosotros para poder mostrarnos cuán pecadores somos. Esto tiene que hacernos cambiar de actitud. Cuando yo tengo que ver que Dios me sigue viendo y Dios me sigue evaluando, aun cuando soy salvo me sigue viendo y me sigue evaluando, y aun cuando estoy en su reposo me sigue viendo y me sigue evaluando, ahora con más celo debo yo andar, porque mi vida está siendo sopesada por Jesús, no para perder la salvación, sino para perder o ganar los galardones. Hermanos, si una persona viene a Jesús y entra en el grupo y es cristiana, nosotros le damos la bienvenida y está entre nosotros. Se prepara con nosotros, desde abajo empieza a trabajar, va subiendo, se hace un líder, llega a estudiar, se pone en todo lo que tiene que hacer en la obra, empieza a predicar, empieza a ganar personas para Jesucristo, vive como un cristiano y es un cristiano. Y nosotros lo evaluamos así. Pero hay algunos que entran en la obra, nosotros los recibimos, crecen, se fortalecen, hacen, pero salen del reposo. Mejor dicho, nunca estuvieron en el reposo. Nunca estuvieron en el reposo.
Y esto lo vamos a ver en los próximos capítulos, especialmente en el capítulo 5 y 6. Vamos a ver esta realidad. Iglesia, cuando pasa algo así en la vida de una persona que cree que es, pero no es cuando aún nosotros mismos nos derrumbamos al ver este testimonio. Nos podemos derrumbar. Cuando entramos en el reposo y suceden ciertas cosas en nuestra vida que chocan con lo que realmente Jesús hizo por nosotros, pero somos de Jesús y estamos en su mano, y hacemos cosas que no son correctas, entonces es cuando empezamos a derrumbarnos, cuando empezamos a desmoronarnos, a hundirnos. Sucedió a hombres en la Biblia que, estando en el reposo de Dios, viendo lo que eran, viendo la condición en la que vivían, viendo cómo le estaban respondiendo al Señor en el reposo, dentro del reposo, dijeron como Isaías: ay de mí, soy hombre muerto, he visto a Jehová de los ejércitos. Isaías no estaba en el reposo. Estaba en el reposo, hermanos. De los pocos que pudieron haber estado en el reposo del Antiguo Testamento, él estaba en el reposo. Sin embargo, cuando se miró delante del juez perfecto, de aquel que todo lo ve, de aquel que todo lo mide, de aquel que todo lo sopesa, dice: soy hombre muerto. Cuando eso nos pasa a nosotros, cuando hemos caído, cuando estamos abajo, cuando estamos derrumbados, pero pertenecemos a Jesús, pero somos de Jesús y estamos en el reposo, entonces yo podría decir de mí: estoy condenado. ¡Qué pecador soy! Y es cuando empieza esa dicotomía, es cuando empieza esa dualidad: soy o no soy, creí o no creí. Yo no los puedo evaluar a ustedes. La palabra de Dios es la única que puede hacer una evaluación de cada uno de ustedes y de mi persona ante la realidad de saber si verdaderamente estamos o no estamos en el reposo del Señor. Y cuando tú te evalúas con la palabra de Dios, tú lo sabrás personalmente: ¿estoy o no estoy? O a lo mejor sí estoy, pero estoy en un acto de desobediencia en el cual tengo que decir: ay de mí, soy hombre muerto o mujer muerta. Estoy condenado. Tengo labios impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros. ¡Qué horror! He visto al Rey de Reyes. He visto al Señor de Señores. Al comandante de los ejércitos celestiales. He visto a Yahvé. He visto a Dios. Y estoy en pecado. Tal vez no hayamos visto a Dios. Es que no lo hemos visto. Si lo viéramos, diríamos como Isaías, pero solamente por el mismo hecho de haberlo visto. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Pero aquí esto es simbólico y tenemos que mirarlo de esta manera. Es como decir: sientes a Cristo cuando oras, sientes su presencia. ¿Has sentido al Señor allí junto a ti? ¿Has sentido cómo en momentos dados parece que Él tomara tu cabeza y la recostara a su pecho? ¿Has sentido? Y podrán decir algunos: sí, yo siento la presencia del Espíritu Santo a mi alrededor, en mi vida. Siento que me llena. Y es su experiencia, hermano, y yo no dudo de su experiencia, como usted no puede dudar de la mía. Y es la realidad, es esa la verdad. Eso es ver a Dios. ¿Quiere ver a Dios más profundamente? Estudie su palabra más profundamente. Viva en su palabra más profundamente. No trate de venir a ver a Dios aquí. Él está dentro de usted. Si usted tiene a Cristo en su corazón, allí está Él. Ahí está su presencia trinitaria: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
tal vez en un momento así pensemos que Dios nos va a poner un castigo mortal, que todo se acabó, que nos va a rechazar, a menos que, y pensamos, a menos que me presente delante de Él y le traiga una cosita para agradarle. ¿Ok? Un regalito. ¿Ok? Y pasa con la gente que está enamorada y entonces le faltó el novio a la novia o el esposo a la esposa y le trae su regalito y le trae algo bonito, le hace un buen regalo, un regalito sencillo para ponerse en la buena. Y así hago yo con Dios, entonces tengo que traerle algo, ¿verdad? Alguna cosita, una buena ofrenda misionera, una oración muy elaborada, dar mi diezmo. Y dentro de mí estoy pensando, algo tengo que hacer para que Dios no me vaya a consumir. Esto es lo que los lectores de la epístola en aquel tiempo estaban haciendo. Ellos estaban evidenciando, estaban volviendo al templo, estaban tratando de hacer que las cosas del templo, que las leyes del templo se hicieran otra vez dentro de la fe cristiana. Ellos estaban volviendo al templo, estaban ya haciendo sacrificios de animales, estaban atendiendo los llamados de los sacerdotes judíos y pensaban que hacer eso era suficiente ahora para poder limpiar sus pecados después de la cruz, para poder decir, me siento bien, ya Dios no va a acabar conmigo. ¿Por qué lo hacían? Para asegurarse que Dios iba a continuar a su lado. Eso es volver, hermanos míos, aquí entre nosotros ahora, a nuestras antiguas creencias. Es volver de donde salimos, es regresarnos, es dudar de la efectividad del perdón de la cruz, es dudar de la muerte redentora de Jesucristo, es dudar de su resurrección, es dudar de su presencia en mi vida por el Espíritu Santo, es dudar de que Él va a venir otra vez. Eso es dudar. Cuando yo por un ápice, una cosita sencilla, mínima, estoy volviendo a mis creencias anteriores, estoy rechazando todo lo que Jesús me ha enseñado por su palabra. Todo, totalmente todo. Entonces, de acuerdo con esto, en vista de nuestro pecado, Dios, de acuerdo con lo que yo pienso, no con lo que piensa Dios, Dios debe aceptarme y continuar haciendo lo que yo quiero hacer. Y pongo a Dios como testigo, diciendo única y exclusivamente, Él me entiende, Él es bueno. Entonces, empiezo a hacer cosas. Voy a la misa, hago la penitencia y voy y recibo a Cristo de nuevo otra vez. O sea, me voy atrás y luego regreso y hacen una invitación de Jesús en una iglesia, o alguien viene y me habla de Jesús y yo vuelvo a entregarme a Jesús, yo vuelvo a entregarme a Jesús y yo vuelvo a entregarme a Jesús, y yo voy allá y yo vengo acá y yo voy al otro lado y yo regreso aquí y siempre me estoy entregando a Cristo, siempre estoy crucificando a Jesús. Lo crucifico ayer, lo crucifico hoy, lo crucifico mañana, y eso no es posible. Ya Él fue crucificado una sola vez resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y una sola vez va a venir nuevamente. Ese es el Jesús que conocemos. Ese es el Jesús que quiere entrar en tu vida si no lo ha hecho. Ese es el Jesús que te invitó un día, hermano, a entrar en su reposo. Sí, el reposo, en el reposo tenemos que mantenernos activos. Hay que mantenerse activos en el reposo. Y esa es la realidad. Pero recuerden esto. El mantenernos activos tiene que ver mucho con el mantenernos firmes
Necesitamos diligentemente hacer esto. ¿Es difícil? Sí, no es fácil. No es fácil. Pero constantemente, cada vez que hay algo que hacer por el Señor, cada vez que tengo que ir a hacer algo por Él, y en cuanto a qué, en cuanto a su llamado, de su orden de ir a ser nuevos discípulos, en cuanto a salir a hacer alcance, en cuanto a ir a ganar personas para mi grupo pequeño, en cuanto a todas estas cosas, son las que Dios va a tomar en consideración. No lo demás. No lo demás. Y tenemos que ser diligentes en eso. Si no somos diligentes en eso, si deliberadamente digo, ay, es que estoy reposando, estoy cansado. Ay, es que los niños. Ay, es que el carro. Ay, es que esto o es que el otro. Y siempre tengo un ay para hacer la obra de Dios, mas no para hacer mi obra. Para hacer mi obra estoy presto. Salgo y la hago. Puntualmente, efectivamente, pero no para hacer la obra de Dios. Y en el reposo tenemos que actuar manteniéndonos. No solamente firme en nuestra confesión, sino también diligentes en nuestro trabajo. Saliendo de aquí hoy, hay un mundo que nos espera afuera. Saliendo de aquí hoy, hay una ciudad llamada Birmingham que nos espera afuera y que tiene necesidades. Y alrededor de tu casa, alrededor de tu lugar, alrededor de tu grupo pequeño, hay gente que no tiene a Cristo. Y tenemos que apuntar a ellos. Tenemos que apuntar a ellos. Acércate confiadamente. Acércate con confianza, dice el versículo 16, al trono de la gracia. ¿Has preguntado alguna vez a alguien que te ayude en una tarea difícil? Por favor, ayúdame que tengo una tarea difícil. Y algunos te responden con exasperación y disgusto. O algunos te sacan el cuerpo. Padres, ¿no les pasa esto con sus hijos? Cuando tenemos que ayudarlos a hacer sus tareas. Y de repente cuando tenemos que ayudarlos a hacer sus tareas siempre estamos pensando, uy, el partido de fútbol que estoy viendo, y yo tengo que hacer esto, no. Y es que no has hecho todavía la tarea. Estás esperando por mí para que yo te la haga. En estos días vi un programa en televisión donde una niña le decía a su padre, quiero probar, papá, tu mente y tu intelecto. Quiero probar tus conocimientos. A ver, papá, ¿cuánto es tanto por tanto? Y el papá le respondía, tanto. ¿Y cuánto es tanto entre tanto? Y el papá, tanto. ¿Y cuánto es esto? ¿Y cuánto es el otro? ¿Y qué quiere decir esto? Y el papá le respondía, pensaba y tal, y dice, ¡ay, gracias, papá! Y la niña cerró su cuaderno y le dice, te hice la tarea, le dice el papá. Sí, papá, pero es que alguna vez tienes que hacerlo. ¿Alguna vez tu niño te ha dicho, quiero andar en bicicleta y no sé? Y tienes que ayudar a tu hijo a aprender a que ande en bicicleta. Y cuando tú le estás enseñando a andar en bicicleta, la primera, la segunda, la tercera lección, y ya lo dejas solo, y el niño comete sus errores, nuestras preguntas son, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no lo pudiste hacer de esta forma en la que yo te mostré? Es que tú me estabas escuchando, ¿sí o no? ¿Cómo puede afectar esto? ¿Cómo puede afectar esto? El niño no te va a pedir ayuda nuevamente. Se va a alejar de ti. Va a dejar de tener la confianza en ti mismo. Va a fracasar. Él va a decir, no voy a arriesgarme nuevamente a que me desprecien. No voy a arriesgarme a que me regañen. Voy a tratar de hacerlo yo solo.
Desgraciadamente, esta es la cosa más fácil de creer acerca de cómo Dios nos va a responder cuando necesitamos pedirle ayuda. Él está ocupado. Esto es una cosa insignificante. ¿Por qué lo voy a molestar? Estoy enfermo, voy al médico, corro para acá, busco la medicina, voy a la farmacia, llamo a tal. Y por último, echo mano de aquel que estaba esperando su momento. A veces experimento poderosas tentaciones que comprometen mi fidelidad con Dios. A veces me doy cuenta que estoy nadando en contra de la corriente cuando estoy teniendo los malos hábitos que he tenido que quitar de mi vida hace tiempo. Pero ya los tengo muy arraigados. Cuando esto ocurre, ¿qué es lo más fácil de creer? Que Dios está exasperado y enojado conmigo, que se escondió, que no me oye, que no me escucha. Y que cuando pasa esto, yo me alejo más de Él. Pero no me doy cuenta que Él me está llevando en sus brazos, que es el momento más débil en el que estoy. No soy débil solamente cuando pienso en la tentación de hacer algo que es pecado. Soy más débil cuando llego a la tentación de no confiar en Dios para que me ayude en un momento específico. Ahí está mi debilidad. No soy débil cuando desconfío de alguna persona, de algún hermano, del pastor o de alguien en la iglesia. Soy más débil cuando desconfío en Jesús. Cuando no pongo mi confianza en Jesús. No estoy en su reposo. Él me dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que cuando yo tengo un problema, una situación de tentación, y no tanto de problemas económicos o de salud, y yo tengo problemas de tentación, yo tengo que ir a Jesús única y exclusivamente en primer lugar. Bajo ninguna circunstancia, hasta que yo no pruebe que Jesús está allí, yo voy a tocar las puertas de aquellos que pueden ayudarme y buscar a aquellos que pueden ayudarme. Lo que necesitamos es una situación como esta y que alguien nos entienda, hermano, y que alguien nos entienda lo difícil que es para uno y que alguien me ayude para superar el problema. Y ahí está Jesús. Esto es lo que está exactamente disponible para nosotros cuando leemos en los versículos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos la ayuda. Acerquémonos al reposo del Señor, a su trono, para poder recibir la ayuda. Y no tratemos de hacerlo por nosotros mismos nada más. ¿Y por qué? Porque Jesús fue tentado exactamente como nosotros. Él vivió, Él fue y vivió lo que nosotros vivimos. Él sintió lo que nosotros sentimos. Por eso se hizo hombre. Por eso dejó su trono de gloria. Por eso abandonó todo su poder y vino y se hizo hombre para vivir como vives tú y para vivir como vivo yo, y poder entonces darnos su mano y sacarnos de esa situación. Apareció, hermanos míos, apareció el Señor Jesucristo como la única persona competente para ayudarme a aprender a ganar. ¿Quieres aprender a ganar? Aprende con Jesús. Debes hacer la decisión abiertamente de compartir tus luchas morales con Jesús, debido a que Él entiende, y agresivamente pedir ayuda, porque Él está disponible para ayudarte. Mientras más uno hace esto, más uno experimentará la empatía con Él y su ayuda, y es más fácil tornar todo lo adverso a como era desde la primera vez, regresar al primer amor. Hay dificultades,
en el reposo del Señor. La vida cristiana no es color de rosa. La vida en el reposo de Cristo no es color de rosa, pero es reposo. Él lo está ofreciendo, es reposo. No es el día domingo, es reposo en sus brazos, es reposo en su corazón, es reposo en nuestro corazón. Uno de nuestros anhelos más profundos es relacionarnos con alguien que nos conoce completamente, pero que aún nos acepte plenamente. No importa lo feo que yo pueda hacer, no importa lo malo que yo pueda hacer, no importa lo bueno o lo bien parecido que yo pueda hacer, Él me acepta como yo soy. Plenamente, completamente, pero también me acepta activamente. Relacionarse con alguien como esta persona es el tipo de reposo del cual Jesús nos habló. La relación con Jesús. Si tienes un problema y confías en una persona y vas a esa persona que es tu confidente y cuentas su problema y él te recibe con mucha confianza, tú sientes como si estuvieras reposando. Cuando tienes un problema y te acercas a una persona y miras que esa persona y ves que esa persona te está ayudando solamente con el hecho de oírte, de escucharte, aunque no tenga una palabra sabia para darte, ya tú sientes reposar. ¿Qué más será con Jesús? ¿Qué mejor con Jesús? Aprovecha, porque Jesús te dice, hoy es el día. Entra en mi reposo. Entra en mi reposo. Estemos dispuestos a confiar en Jesús completamente, tal cual